Bien, bueno, problemáticas complicadas si las hay. Sí, bastante compleja, es cierto. Sí, En este contexto de pandemia, todo, por supuesto estamos hablando de lo que es la violencia de género, los sí, abusos, sí, que son unas problemáticas que vienen hace un tiempo ya, sí, no es nada sí. nuevo lamentablemente, pero Ujú. ¿cómo lo estás viendo en este sentido, en este contexto de cuarentena? Mira, bueno, para los que trabajamos en esta temática de hace tanto tiempo, nosotros sabemos que esto es histórico, quizá es la parte que no se ve, ¿sí? Porque estamos hablando de que son situaciones que por lo general pasan a nivel intrafamiliar, como lo es la violencia doméstica o los abusos sexuales intrafamiliares. Lo que vemos que con esta situación concreta, digamos, que nos cayó así como del cielo a todos, con el tema del COVID, se complejizó mucho más eh, la cantidad de casos, el acceso, ¿sí?, a poder hacer una denuncia o esto de poder salir a denunciar. Lamentablemente, en relación a otros años, digamos, para nosotros que somos quienes recibimos las denuncias, en pandemia hemos recibido mucho menos denuncias, entendemos justamente por esta imposibilidad de mucha gente de poder salir, ¿no?, de su casa, de convivir con la persona que maltrata o que ejerce determinados tipos de violencia. Puede ser violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Tenemos algunas estadísticas que, bueno, por ejemplo, el primer semestre del año pasado, está bien, contamos enero y febrero, pero en realidad tenemos una merma, digamos, de casi 1.600 denuncias a 1.300 este año en el mismo periodo, digamos, del primer semestre. Y desde que inició la cuarentena hasta el 31 de agosto de este año, tenemos más de 925 denuncias. Si vos lo ves, es un montón, pero nosotros estamos acostumbrados mes a mes a recibir más de 200 denuncias mensuales y recién ahora estamos teniendo 200 denuncias por mes. Claro, eso crees que es por una cuestión, amén, digamos, de lo que es cuarentena, encierro. ¿Por qué crees que justamente no se están recibiendo tantas, digamos, denuncias por una cuestión de no animarse? Yo creo que digamos, se han como cruzado varios factores. Primero tiene que ver con esto, justamente con el hecho de que, bueno, ahora ya quizá, como hay más circulación, si hemos modificado la fase y demás, cuando estuvimos en fase uno nosotros lo dividimos como en dos etapas, ¿no? Esto que pasó del aislamiento. La primera etapa, que fue desde que inició hasta más o menos mitad de mayo, un poquito más, que para nosotros fue tremendo porque sinceramente recibíamos menos de 100 denuncias mensuales. En marzo, por ejemplo, recibimos 79 denuncias, con lo cual para una comisaría como Bahía Blanca, con una ciudad de más de 250.000 habitantes, era tremendo. Pero sí bajaron la cantidad de denuncias presenciales, o sea, la gente no se acercaba a denunciar, pero sí aumentó la demanda de consultas con nosotros, con el equipo técnico. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con las denuncias, aumentaba la cantidad de consultas. Entonces eso nos daba la pauta de los casos siguen pasando, lo que pasa que lo que no sucede es que no se denuncia. Pero sí trabajamos muchísimo en red, digamos, con las instituciones que sí podían estar trabajando, porque nos complejizó mucho el tema, el cierre de las instituciones, ¿sí? Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, las situaciones de maltrato infantil las trabajamos muchísimo con las escuelas, con los clubes, con los comedores, ¿sí? Entonces, el hecho de que se haya tenido que cerrar o que hay instituciones que todavía no hayan podido, por supuesto, por una cuestión sanitaria, ¿no?, abrir, hace que haya un montón de situaciones que no se puedan detectar y por ende no se puedan abordar, ¿sí? Por eso entendemos nosotros que también se han cruzado varias variables. Digamos, y entendemos también que mucha gente que por cuestiones económicas o por no tener dónde ir o por no tener, digamos, por no poder dejar solo a los chicos y demás, no sale de su casa, ¿sí? Digamos, esto es en desmedro, por supuesto, de las personas que están viviendo situaciones de violencia. El tema que es imposible llegar o poder abordarlas cuando no hay un indicio, digamos, o cuando no hay una tercera persona que te informa o que avisa o que denuncia que determinada persona está viviendo una situación de violencia.
Por eso siempre nosotros lo que decimos es el compromiso ciudadano de todas las personas, la responsabilidad que tenemos todos cuando escuchamos gritos, cuando sabemos que hay un niño que está siendo golpeado, o digamos hay alguna situación de negligencia, porque en esto necesitamos los ojos de todos, ¿sí? Sí, por supuesto. O sea, también eso nos compromete mucho como sociedad a nosotros. Sí. Por una cuestión y más en una época como esta, donde generalmente las instituciones tenemos menos acceso por la imposibilidad que tenemos también, porque aparte es cierto que tampoco están todas las instituciones al día de hoy trabajando al 100%, y bueno, y eso complica, viste, un poco la intervención para que sea de forma integral. Claro, y lo que para mí también algo que preocupa mucho, y amén de todo lo que es esto comedor, instituciones deportivas, yo creo que también lo que quizás también genera, a mi entender, más preocupación es lo intrafamiliar, en un contexto donde rebrotan mucho las emociones, donde rebrotan diferentes tipos de cosas, quizás hace más difícil para las personas vivir incluso dentro de su misma casa. Exacto, sí, porque esto nos obliga a estar 24 horas conviviendo, con lo cual, a ver, lo vivimos todos, ¿sí? Lo que pasa es que algunos tenemos más recursos que otros para poder sobrellevarlo de distintas maneras, pero digamos, reflota lo bueno como reflota lo malo también. Hay gente que no está acostumbrada a estar 24 horas, con lo que impacta esto también en lo que es lo psicológico, ¿sí? Porque esto, digamos, no podemos decir que toda esta situación de aislamiento no va a generar ninguna consecuencia, porque sabemos que no va a ser así, digamos. Claro. Lo que nos pasó, por ejemplo, había muchas situaciones que se venían siguiendo, ¿sí? Que todavía era como que no había sucedido una situación de violencia concreta, pero que esto potenció y esto hizo como que, digamos, explote la situación de violencia y empezaron a existir situaciones de casos nuevos, digamos. Usualmente pregunto porque una cuestión de ignorancia, ¿sí? Reflotan, suelen llegar a buen puerto las denuncias que se hacen con esta problemática. Porque sabemos que la justicia también, o sea, si lo llevamos a la justicia, sabemos que la justicia es lenta. Sí, mira, nosotros, si yo te tengo que decir, en relación a cómo el trabajo, a ver, son mínimos los casos que no se llega a buen puerto, y el problema que tenemos es que generalmente la persona, y esto es real, cuando va a hacer una denuncia, está tan mal, tan angustiada, que quiere que todo se resuelva ya. Y es cierto que la justicia tiene un proceso que es totalmente distinto en relación a los tiempos que tiene la persona que denuncia, pero esto no es con violencia, esto es en general, ¿no? En todas las situaciones que se denuncian. Sí, por supuesto. La realidad es que nosotros ni bien tomamos conocimiento, se hace la denuncia, porque también puede pasar que la gente se acerca a comisaría, pero no quiere denunciar, con lo cual se le respeta. Generalmente ahí es donde interviene el equipo técnico, pues bueno, estoy yo como trabajadora social y están mis compañeros que son abogados. Hay gente que necesita un par de entrevistas para entender cómo es el proceso, para entender el después, ¿no?, de la denuncia. Entonces primero averigua, primero se fija, toma fuerza y después quizás hace la denuncia. En el momento que hace la denuncia, automáticamente esa denuncia se carga vía web a el Poder Judicial. Si es un delito, como por ejemplo pueden ser amenazas o lesiones, se dirige directamente a las fiscalías temáticas que tenemos nosotros acá en Bahía Blanca, que son la Fiscalía 3, la 4 y la 14, que son las que trabajan únicamente con situaciones de violencia de género y abuso, que eso ha modificado mucho la resolución, porque cuando no teníamos fiscalía temática, lo que pasaba era que caían las fiscalías de turno, y capaz que había una persona que hacía 10 denuncias distintas y caían 10 fiscalías distintas, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, por supuesto, ahí era muchísimo más engorroso el tema del recorrido y de que le den una medida cautelar. Ahora, estas 3 fiscalías son las que llevan adelante todas las causas que salen directamente, digamos, de Comisaría de la Mujer. Y después, cuando no hay delito, pero sí hay situación de violencia, como por ejemplo puede ser la violencia económica o la violencia psicológica, que se denuncia, directamente se eleva a juzgado de familia. Con lo cual, desde la comisaría, eso ya, uno cuando se va, ya sabe que tiene un número de IPP, un número que ya está en la justicia. Ahora, la justicia tiene un tiempo, por supuesto, para decidir, digamos, si la persona pidió una exclusión del hogar, una prohibición de acercamiento.
a veces hay tanta cantidad de denuncias, porque no solamente ahora se toma en comisaría de la mujer, ¿sí? Cuando empezó con esta situación de la pandemia, por supuesto, para mejorarle, digamos, el acceso a las personas, se creó una aplicación del celular del Ministerio de Seguridad, donde automáticamente vos te bajás esa aplicación como cualquier otro programa y podés cargar tu denuncia y esa se eleva directamente a Fiscalía. Y también lo que se hizo fue, se capacitó a todas las comisarías de Bahía Blanca, sí, y bueno, también fuimos a capacitar a las zonas para que cualquier persona que necesite hacer una consulta o una denuncia por violencia de género en cualquiera, digamos, de sus manifestaciones, pueda hacer la denuncia, por ejemplo, no sé, en el destacamento de Harding, sí, capaz que a la mujer en esta condición de aislamiento se le complica ir a la comisaría de la mujer, puede ir al destacamento de Harding y ahí le van a tomar la denuncia, ¿sí? Entonces, bueno, ahora Fiscalía recibe, es como que descentralizamos un poco el tema de la denuncia, justamente por la falta de acceso, por la imposibilidad de poder circular, y la por supuesto pandemia reciben, hizo, ¿no? Exacto, sí, fueron medidas que se fueron tomando ante la situación de urgencia, ¿sí? Dentro de lo malo, algo bueno salió de la pandemia, digamos, que se pueda extender este tipo de situaciones, hace que sea más accesible el hecho de decir, bueno, yo tengo la tranquilidad de que puedo denunciar en el lugar que tenga más cercano. Sí, por supuesto que no va a ser lo mismo, porque el personal no está específicamente capacitado para atender ese tipo de situaciones, pero nos ha pasado muchas veces que llega una persona y llaman a la comisaría de la mujer como para ver si lo que tomaron está bien, digamos, se entiende como que se armó como un equipo para poder ayudar a la persona que se acerca. Y a veces cuando no pueden tomarle la denuncia o no quieren, digamos, o están, digamos, con otro tipo de delitos, porque es cierto que las comisarías atienden cualquier otro tipo de delito también, directamente la suben al móvil y la acercan a comisaría de la mujer. Que eso también, digamos, se empezó a implementar con el tema de la pandemia. Leticia, buen día. Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa con las víctimas, ya que predominan las denuncias intrafamiliares? ¿Qué pasa con respecto a qué pasa una vez que hacen la denuncia? Claro, por ejemplo, si no quieren volver a sus casas porque se sienten amenazadas. Bueno, el refugio, sí, el hogar de protección integral, que depende del municipio, siempre estuvo abierto, por supuesto, sigue abierto. Cuando hay situaciones de riesgo alto, sí, o cuando pasa que la persona que denuncia no puede volver a su domicilio, por supuesto que se articula y se hace una intervención conjunta con el municipio para que esa persona pueda irse al hogar. Generalmente se pide una exclusión del hogar, pero bueno, hasta que sale la exclusión, por supuesto no puede volver. A veces las personas que denuncian ya tienen familiares o tienen algún otro lugar donde radicarse por un tiempito, pero bueno, a veces nos pasa que tenemos gente que no tiene más familiares y está solita con sus hijos, y bueno, en esos casos son los que articulamos con el municipio para que no queden, digamos, a la deriva y que estén un tiempo lo que se necesite, digamos, en el refugio. Bien, eso es importante saberlo, justamente porque, bueno, quizás lo que preocupa mucho es no solo el durante de esta denuncia, sino qué es lo que puede pasar después, porque es el post, es como con la pandemia, el post pandemia es lo que más está preocupando ahora, así que eso es muy bueno resaltarlo. Sí, hemos tenido varias situaciones y también hemos tenido varias situaciones donde ante casos muy graves, por supuesto, la justicia actúa en menos de 24 horas, ¿sí? Entonces, bueno, se saca al agresor y, por supuesto, se queda la mujer o con sus hijos en su domicilio. Eso bueno porque yo recién hice un pequeño tirón de orejas con que la justicia era lenta, eso es bueno también saberlo para desasnarme, porque justamente pensé que era un poco más lento. Mirá, yo creo que las tres fiscalías, bueno, no solamente las tres fiscalías, digamos, Comisaría de la Mujer y las instituciones, digamos, que trabajamos justamente con esta temática, no paramos un segundo en todo lo que fue la pandemia, todo lo que es, porque no terminó, pero tremendo lo digo así como hasta orgullosa, ¿no? Porque la verdad que hemos trabajado muchísimo, nos hemos encontrado con situaciones que en el momento necesitaban una resolución, y tanto Fiscalía como otras instituciones pudimos lograr que muchas mujeres, principalmente mujeres, digamos, porque el 95% de las denuncias las radican mujeres, ¿sí? No es que no haya hombres que denuncian, pero bueno, la realidad nos dice que el 95% son denuncias radicadas por mujeres. Pudimos cubrir, ¿sí?, la demanda
concreta en ese momento real donde se necesitaba, y hemos logrado medidas cautelares como es la prohibición de acercamientos, ¿sí? Que se le otorga un botón antipánico y la exclusión del hogar en menos de 24 horas. Así que la verdad que sí se ha trabajado fuerte y se sigue trabajando fuerte, por supuesto, porque todavía seguimos a media máquina, digamos, con el tema de la pandemia. Leticia, para finalizar, ¿Sí? ¿a qué número se pueden llamar? ¿O cómo se pueden Mira, contactar? Pueden acercarse o llamar a la Comisaría de la Mujer, que es el 455-8762. Las comisarías están abiertas las 24 horas, ¿sí? La Comisaría de la Mujer, por supuesto, recibe denuncias o recibe llamados las 24 horas, los 365 días del año. De lunes a viernes está el equipo técnico, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por cualquier consulta que se quiera radicar. Y en todo caso, si no, llamar a la línea que es nacional, el 144, que es gratuita, ¿sí? Que también es atendida a las 24 horas por profesionales específicamente que trabajan con la temática de la violencia de género, y desde esa línea lo que hacen es, digamos, si atienden en Buenos Aires, pero las llamadas de Bahía Blanca, en función de la demanda, digamos, de la situación que se presenta, hacen la derivación a la ciudad que corresponde y a las instituciones que corresponden. Así que nosotros trabajamos, digamos, estamos articulando súper bien con el 144, porque, bueno, hemos tenido muchos casos, digamos, a partir de la intervención de la línea. Bien, bueno, eso es importante, y bueno, ahí nosotros vamos a seguir haciendo hincapié justamente con esto, con estas formas, digamos, de denunciar, porque son cosas que no se pueden pasar por alto. Esperamos tenerte de nuevo aquí sí, en cuando Informativas, gusten, la verdad porque que es siempre bueno poder hacer, ver, digamos, la posibilidad de que se sepa lo que está pasando a nivel ciudad también, porque esto no es una problemática que no pasa acá, sí, al contrario, ya les digo, estamos teniendo este último mes 200 denuncias y nosotros como equipo atendimos a 140 situaciones, así que, digamos, las situaciones no cesan, y esto es mes a mes, con lo cual es importante también que nos den espacio para poder visibilizar lo que pasa, y por supuesto los medios de comunicación para cualquier consulta. perfecto. Muchísimas gracias, Leticia, por tu tiempo y por la Gracias predisposición. Hasta luego. Hasta luego. La Leticia Tamborí de Gui, con un apellido complicado de pronunciar. Sí, difícil. Yo no lo quería decir para no decirlo mal. Claro. Te lo estaba dejando a vos. Claro, vamos a dejarlo total. Claro, hoy hicieron lo que quisieron, ¿no? Hoy bueno, están haciendo lo que quieren. Yo siento que hice lo que quise, perdón, Dieguito, por el... Perdón. Sí, nos salteamos el informativo. Sí. Pasa que, bueno, se va porque, bueno, justamente son temas también que hay que tratarlos. Ya se está llevando a cabo en estos momentos la conferencia de prensa en el Palacio Municipal con respecto, bueno, a esta temática tan problemática que se viene también con lo que es la primavera en nuestra ciudad, siendo que, bueno, uno va a los espacios públicos los fines de semana y ve muchísima gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los festejos de la primavera. Nosotros vamos a la tanda, sí, que nos quedó atrasadísima del atrasadísimo. Sí, hoy nos estamos... quedó hoy, si no nos hoy echan, los horarios, nos echan más. No. Así que quédate Perdón ahí. por estos horarios. Perdón, no va a pasar, no suele pasar.